Transporte de la membrana. Las células sobreviven gracias al intercambio de moléculas de su alrededor. Es claro decir que sin este intercambio no sería posible la vida. Esto se debe a que la mayor parte de células son hidrofóbicos. Esto quiere decir que no se pueden mover a través de la membrana. Las células hidrofóbicas son las más importantes. Esos son como los carbohidratos, y los iones y los aminoácidos. Existen unas proteínas llamadas proteínas de transporte. Estas son las que se encargan de transportar este tipo de células y de hacer estos intercambios inherentes. Estas células tienen como unas puertas que son las encargadas de dejar pasar las células o las subdivisiones de células. Estas células transportadoras pueden inferir células de un lado al otro. Por lo regular son del ambiente intracelular al extracelular o del extracelular al intracelular. Muy rara vez permite que sea de intracelular a extracelular una misma célula. Por lo regular son tipos de células diferentes. Esto es algo muy controlado. Es muy común que estas moléculas se muevan contra el gradiente de su concentración. También existen los canales. Esos son los tipos de canales de proteínas que no tienen estas partes móviles que se cierran y se abren, sino que ellas están como siempre abiertas y permite pasar solo ciertos tipos de proteínas. Estas células también pueden tener pequeños poros hidrofóbicos donde solo permiten que la membrana pueda ser utilizada pues, solo por estas pocas moléculas que son seleccionadas y que solo permite su paso. De muchas maneras, el transporte de iones es uno de los transportes más críticos. Las células mantienen este intercambio, tanto dentro como fuera, el intercambio de iones dentro y fuera de la célula. Estos intercambios hacen posible la vida de la célula. Las células controlan y manipulan lo que es el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro y los protones. Cabe resaltar que esto es muy importante, este transporte para la supervivencia de la célula. Estas neuronas que acabo de mencionar son sumamente importantes para las neuronas. Es de gran importancia resaltar que si está más cargado un lado que el otro, que se dice cengado, esto es algo crítico. También podríamos decir que las fuerzas electroiónicas, al estar así, podrían afectar la célula, incluso hasta hacerla estallar. Hacer estallar la membrana y romperla en muchos pedacitos. El balance recomendado para el potasio es de 140 mmol y para el sodio es de 145 mmol. Estos están con el de potasio, el de sodio está controlado por el cloruro. Si ocurren pequeños desbalances, esto no afectaría pues mucho la membrana, pero si son muy grandes, ¿sí? La bicapa es impermeable a solutos iones. Al ion tener cargas, esto no pueden difundirse fácilmente por la membrana. Entonces así no se puede generar pues su transporte.
Al contrario, las membranas pequeñas pueden atravesar y difundirse fácilmente a través de la membrana, que estas membranas serían por lo regular, pues no polares. Estas membranas son no polares. Ya para las moléculas que son polares, pues, o sea, queremos decir que no tiene carga, pues si son pequeñas, sí se pueden tener el transporte, se pueden difundir. Pero a medida que estas son más grandes, la difusión se vuelve más lenta. Todos estos iones y las moléculas cargadas son bloqueadas virtualmente para que no se puedan difundir a través de la membrana celular. Este proceso, pues, ¿se podrían difundir? Sí, pero sería un proceso muy largo que podría tomar meses o años. Y pues esto en una célula no nos podemos dar ese lujo. Entonces, como la bicapa, pues son mucho más impermeables y los iones les gusta mucho el agua, entonces, y son pequeños como el sodio. Aunque una célula debe obtener closa, aminoácidos, iones, dentro y fuera de la célula, esta no se puede confiar para hacer esta difusión y para poder hacer esta función, pues estas funciones. Las proteínas de transporte son exclusivas. Los canales logran su especificidad en tamaño, en carga. Esto quiere decir que solo las moléculas de tamaño y carga correcta podrían pasar por estos canales. Ya los transportadores sí son mucho más específicos. Las membranas transportadoras, para abrir estos canales se requiere mucha energía. Cada organela tiene su propio set de proteínas transportadoras de membranas, las cuales permiten mover las moléculas correctas a la organela correcta. Por ejemplo, los que son lisosomas tienen un transportador de protones, como por ejemplo el lisosoma del estómago, necesita un pH ácido. El piruvato en el mecanismo son carbohidratos que se convierten en ATP. Esto ocurre directamente en la mitocondria. O sea que la mitocondria tiene un transportador de piruvato. Los gradientes de concentración y las fuerzas eléctricas conducen y dirigen el transporte. Esta composición de fuerzas afecta el movimiento de moléculas y esto puede depender por concentración y por carga. Esto se denomina gradiente de electroquímico. Transportadores colapsados. Este es el movimiento de moléculas que su gradiente utiliza en contra de su gradiente. Bombas impulsadas de ATP. Estas son energía, usan la energía de la hidrólisis de ATP para el movimiento de las moléculas de los gradientes en contra de sus gradientes. Esto se presenta cuando el movimiento de moléculas se encuentra en su gradiente eléctrico o también pues cuando hay como un transporte acoplado. Bomba sodio-potasio. Esta no solo bombea sodio fuera de la célula en contra de su gradiente. Esta también permite el ingreso de potasio a la célula. Esta bomba de ATP no es solo una proteína transportadora, también tiene función de enzima, pues esta bomba
hidroliza el ATP y así utiliza su energía. Pues ya que esta bomba es responsable del 30% del consumo de ATP de la célula. Pues si nos detenemos a pensar en esto, de todo el proceso que se lleva en la célula, esta bomba de sodio y potasio está encargada de ese 3% de energía de ATP para poder llevar a cabo su función. Esta bomba también es encargada de mantener la concentración de sodio menos 10 menos 30, menor que en la concentración extracelular. Es algo supremamente sorprendente. Eso es mucha energía, es una energía potencial y esta bomba está encargada de esto.